el conocimiento. Entonces, la mediocracia, como también lo plantea Jairo Antonio Valencia en su libro, es alejarse del conocimiento, es alejarse de la ciencia, es alejarse de la política, y como me decía usted hace 8 días, recordando a Platón, es dejar, por ejemplo, que la política sea ejercida por los mediocres. ¿Sí? Una política donde no hay principios, donde es la trapisondera, donde es la mentira, donde es el engaño, donde es la compra de votos, y es una política que es la cuna de la corrupción. Corrupción en todos los niveles. En todos los niveles. Sí, claro. Y bajo todos los matices, ¿no? Muy interesante este tema de... Ahí estamos restableciendo la señal. Lo estamos haciendo con... Mire, lo estamos haciendo con el equipo... ¿Quién lo fuera a creer, no? La tecnología, ¿no? Con el equipo más pequeño que yo tengo, y aquí lo estamos haciendo. Ahí aparece Jerónimo Moncayo Rojas, que nos está viendo. Gracias, Jerónimo, por esta amabilidad. Bueno, lo importante es eso, ¿no? Lo importante es, a propósito, encontrar la manera de llegar a ustedes con un conocimiento. Jaime Alberto Aragón Rivera, muchísimas gracias, también reporta sintonía. En esta oportunidad hablando de el hombre mediocre. Cae como anillo al dedo, ¿no? Pero cae como anillo al dedo, pero es un libro de José Ingenieros. Y el hombre mediocre, de pronto podría uno creer erradamente que se trata de un, lo voy a decir con mucho respeto, con un libro de esos medianos de superación, pero eso es mucho más allá. No, claro. El hombre mediocre es un libro de análisis sociológico, histórico, psicológico y filosófico. Es un libro transdisciplinar, y estamos hablando de hace 110 años atrás. Entonces la grandeza de Ingenieros es lograr mezclar todos esos conocimientos que él adquiere para refundar la Argentina desde el conocimiento, desde la intelectualidad. Fíjese, este hombre que viene de la medicina, pasa por la psicología, la psiquiatría, la criminología, la sociología, funda en 1915 la primera revista de filosofía en Argentina. Y la funda porque él había participado en ese año 1915 en el Congreso Científico celebrado en Washington, y presenta un ensayo que se tituló El porvenir de la universidad. Este ensayo, que tiene un título muy similar a un ensayo de Nietzsche que se conoce poco, que se llama El porvenir de nuestras instituciones educativas, publicado en 1872. Es una reflexión de Nietzsche frente a lo que se le venía a Alemania con la educación técnica. Fíjese, hace 145 años, 147 años, Nietzsche nos venía diciendo, ojo, la técnica, la educación técnica va a desplazar a la educación humanística, va a desplazar a la educación de la democracia, a la educación del respeto y la tolerancia hacia los otros. Entonces, ¿qué proponía Ingenieros en el año 2015 y al crear esa revista de filosofía? Él propone que las facultades de filosofía se transformen en centros de estudio e investigación. Hoy, la Universidad Colombiana habla de los centros de investigación. Y esto ya lo había dicho Ingeniero 110 años atrás, William. Imagínense, por Dios. Sí, entonces es un hombre grande, ¿no? Es un hombre que logra prospectar su conocimiento y logra prospectar una nueva visión para América Latina. Allí es la importancia de Ingenieros. Él plantea entonces que debemos de tener una filosofía de la ciencia, y me recuerda a un argentino, a un paisano de Ingenieros, que está vivo y tiene en este momento 101 años. ¿Verdad? Don Mario Bunge, y sigue escribiendo. Mario Bunge nos habló, conocemos de un librito en el bachillerato y en los primeros semestres, la filosofía
su ciencia y su método. ¿Sí? Entonces, para ingenieros, lo mismo que para Bunge, el conocimiento debe llevarme a la comprensión de los hechos reales, para dejar atrás el dogmatismo y el mundo de la doxa, el mundo de la opinión. Nosotros somos opinadores, mas no somos conocedores. En la universidad y en la institución educativa no se forma conocimiento, no producimos conocimiento, simplemente reproducimos, simplemente decimos lo que otros... dice Stanislao Zuleta. Exacto, lo que otros ya han dicho. De allí, William, si pudiéramos hacer esa extrapolación eso le iba a decir. De Zuleta a ingenieros, idéntico el pensamiento. O sea, hay como cierta concatenación, son como, pues perdóneme la expresión maestro, pero son como ciertos eslabones, ¿no? Sí. ¿Cierto? Eslabones que determinan pues un llamado al unísono que hace en este momento José Ingenieros, pero que también lo hizo Stanislao Zuleta en su momento, y que también lo ha hecho Frieden Wilhelm Nietzsche. Nietzsche, en el ensayo donde advierte sobre el desplazamiento de la filosofía o del pensar, del cuestionamiento por la tecnología, ¿no? Técnica, sí. Y también lo advirtió Albert Einstein en su momento. Y aunque son encalendados espacios en otrora, caen como anillo al dedo. Desde esa perspectiva, nosotros podemos mirar la coherencia del pensamiento de ingenieros. En el año 18 y en el año 19, 1919, escribe dos libros interesantísimos sobre ciencia y filosofía. El primero se llama Proposiciones relativas al porvenir de la filosofía. Nos está diciendo, ojo, la filosofía tiene que dar ese salto de la metafísica, dar ese salto de la escolástica a el campo de la ciencia. José Ingenieros es, fíjese lo que yo le voy a decir, casi que puede ser un anatema. Ingenieros sería uno de los primeros epistemólogos de América Latina. Claro, porque nos está diciendo, ojo, la filosofía tiene que acompañarse de la ciencia. Edgar Morin, un libro que poco se conoce en nuestro medio, escribió en 1980 Ciencia con conciencia, ciencia con conciencia. Ciencia con conciencia es la posibilidad de que la ciencia y la filosofía caminen juntas, abran caminos, pero no se cierre la una con la otra y se separe de los dogmatismos. La ciencia debe estar al servicio del hombre y de la sociedad. Y eso lo planteaba también Ingenieros. Dice, la filosofía se distingue porque sus objetos de problema están mucho más allá que los de la interpretación de la ciencia. La ciencia tiene unos hechos concretos, hace unas demostraciones, pero la filosofía estaría encaminada a fundamentar esas explicaciones, a buscarle una base ética y una base de servicio a la sociedad. Ese servicio a la sociedad es el compromiso. Entonces, una de las características del hombre mediocre es el no compromiso. Es dejar que las cosas marchen por el camino que todos quieren. ¿Recuerda la afirmación de nuestros abuelos? ¿Para dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Para dónde va la gente? Correcto. Tristemente, ¿no? Tristemente, ¿no? Y ese es el gesto y la actitud y el comportamiento y la tipicidad y la característica que denote, que subraya a un mediocre. Porque el mediocre siempre está en un tono habitual de querer imitar, ¿no? En todas las dimensiones. Sobre todo en la política. Sobre todo en la política. Y en la educación. Y en la educación. Bueno, en la cultura. sociedad, ¿no? En la sociedad existe muchísima gente mediocre que no tienen iniciativas propias, sino que siempre buscando mirar a ver qué es lo que hace el otro para imitarlo, ¿no? Y desdichadamente pasa lo que le puede pasar a muchas personas, que la mayoría de los casos están imitando a alguien que tampoco es así. Ahora que yo mencionaba la educación, nosotros somos expertos en traer modelos
exógenos, estereotipos, estereotipos de patrones. otras regiones hacia acá, hacia nuestro contexto. Pero resulta que esos modelos están descontextualizados, no conocen nuestra realidad. Yo trabajé en una institución universitaria que tenía unos programas de educación y tenía, por ejemplo, en una licenciatura Cultura Caribe, y estábamos en Nariño trabajando en los programas a distancia. Yo le decía, tenemos que hablar de la cultura del Pacífico, de la cultura de los Quillacinga, de la cultura de los paeses, de la cultura de los guambianos, o por qué no de la cultura de los Calima. De los Calima. En sus tres momentos, ¿no? Ilama, Yotoco y Sonso, que están muy bien analizados por un gran arqueólogo bugueño, Carlos Armando Rodríguez, ¿sí? Y que tiene un libro muy interesante que se llama Tras 10.000 años de la historia prehispánica en el Valle del Cauca. Es un libro, fue su tesis doctoral, ¿no? Pero es un libro bien interesante. Muy fantástico. Otro trabajo interesante de José Ingenieros se llama Tiempos Nuevos. Tiempos Nuevos es una obra, mire, este hombre fue un tenaz. La Primera Guerra Mundial va del 13 al 17, a principios del 18. Él escribe en el 19 ese libro y hace un análisis de lo que es ya la Revolución Rusa del año 17, ¿no? Y hace un análisis en los aspectos educativos, económicos, sociales y políticos de esa revolución. Y es un crítico de la Revolución Rusa. No porque sea un reaccionario, sino que muestra las falencias que va a tener. Cuando usted deja de lado la condición humana, cuando usted deja de lado las necesidades intrínsecas del ser, entonces apague y vámonos. ¿Por qué? Porque es que las verdaderas revoluciones son aquellas que vienen de adentro hacia afuera del sujeto, no de afuera hacia adentro del sujeto, ¿sí? Allí, Ingenieros hace la misma crítica que hace 8 días mencionamos de Estanislao Zuleta. El marxismo tiene unas idealizaciones, y una de esas idealizaciones es con la producción y frente al hombre. El hombre en el marxismo es un hombre que es alienado porque no es dueño de lo que produce, no es dueño de la mercancía. Pero se olvida que el hombre tiene unos aspectos morales, tiene unas necesidades sociales, tiene unas necesidades psicológicas, tiene unas necesidades culturales, y eso se nos pierde, ¿no? Como quien dice en otras palabras, perdóneme maestro Silvio y ustedes amigos, en cierta forma José Ingenieros acentúa que es casi imposible como no inmutarse, como no exhortarse frente a una realidad que está rodeando el ser, ¿no? Si usted no se inmuta por todo lo que está viviendo alrededor, solamente está existiendo, no está viviendo, ¿no? Es imposible porque precisamente cuando se mueven esas, ¿cómo se llama? Esas fibras que nacen dentro del ser frente a lo que está contemplando, ¿no? ¿Cierto? Es precisamente cómo separar al hombre del ser, ¿no? O de su principio como ser humano, digámoslo así. Y entonces su esencia, ¿no? Exacto. Él, en su esencia, él o sea, lo que no se ve, pero que existe y que se siente, es inherente al mismo ser humano que se mueve de acuerdo a lo que está contemplando, ¿no? Algo así, ¿no? Algo muy filosófico. No, pero es cierto, esa es... Eso me hace acordar de lo que dice Nietzsche por ahí de Breuer, en Irving Yalom, que habla donde dice Nietzsche, ¿no? Que uno no ama a la persona, que uno lo que ama es lo que ella le hace sentir. O sea, algo que no que es intangible, pero que existe y que se está viendo, que se puede palpar con los sentidos, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Fíjese, William, que allí usted me va a permitir dar otro salto en la obra de Ingenieros.
y es acercarnos a su producción en el campo de la psiquiatría y la criminología. Vamos a ubicarnos en 1907, por ejemplo. Él dice que todo alienado o todo loco o un delincuente será una fuerza negativa para la sociedad. Nosotros tenemos las cárceles, y ahora las cárceles de máxima seguridad, los panópticos en los siglos XVIII y XIX. Pero dice Ingenieros, ojo, frente a estas dificultades de la delincuencia, ¿por qué no hacemos una medicina preventiva? Tenaz, ¿no? Decía, ojo, ya se empezó a hablar. Claro, desde esa época. Claro, hace 115 años nos decía esto. Y hoy más de uno saca pecho diciendo, venga, atribuyéndose eso. Venga, William, las cárceles nuestras, las cárceles en el tercer mundo, las cárceles en China, en cualquier lugar, no son centros para rehabilitar al ser, no son centros para que la persona crezca y salga con nuevas posibilidades, sino que son centros de degradación del ser. Son centros donde usted pierde su esencia. Entonces, cuando usted en una cárcel ha visto, y que me muestren cuáles cárceles tienen trabajos serios de psicoterapia para sus reclusos. Ninguna. No, Aquí lo único que dicen, venga, les ponen una carpintería, una panadería o zapatería o electricidad o un poquito de mecánica y pare. Pero esa persona está bien, hay que prepararla para la parte productiva, pero la parte humana, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Se nos pierde. Y eso era lo que Ingenieros quería rescatar. ¿Sí? Aunque sea un castigo, ¿no? Sí, exacto, pero un castigo que permita que la persona se reforme. Porque cualquiera podrá decir, pero es que están en castigo. No importa. Usted no puede eternamente castigar y destruir. El castigo se cumple, pero el castigo también debe permitirle a esa persona que tiene faltantes crecer. Y en esto, mire, hay en Ingenieros un planteamiento psicológico muy serio. Dice que estas patologías, estos aspectos disfuncionales del ser humano tienen dos aristas. Una, que pueden ser adquiridas en el sistema social, y otra, él no se aleja de la parte biológica y congénita en el cerebro. Entonces hay muchas enfermedades que son psicosociales y hay otras que vienen por esa herencia genética. Él dice, ojo, miremos el ser humano en lo biológico, pero miremos ese ser en su contexto social, la familia, la escuela, la sociedad en su conjunto, la política. No vamos lejos. ¿Dónde está la política pública de la salud ejecutada en plenitud en nuestra región, en nuestra ciudad? ¿Dónde está la política pública de la educación, por ejemplo? Desde hace 8 años, el Ministerio de Educación Nacional viene apuntándole a fortalecer la educación rural. ¿Dónde están las propuestas concretas para el crecimiento de la ruralidad en Colombia, en el valle o en nuestra ciudad? ¿Sí? Entonces, Ingenieros nos plantea unos elementos que son básicos para la discusión de cualquier tema en la política, William, que es, si los seres humanos nos convertimos en rutinarios como hace la educación, y me acuerda su ejemplo del muro de Pink Floyd, donde todos tenemos que caminar igualitos y al final terminamos siendo unas salchichas. Entonces, esa es una primera arista de la mediocridad, la rutina. 2, somos seres que nos formamos para la hipocresía, para la competencia. Qué bonita cargaderas tener, ¿no? Y después que, aunque saben dónde compraría esa boba. Sí, somos de doble faz. Decimos una cosa, hacemos la otra. Y la tercera, la más tenaz. El ser mediocre es un ser servil. Y como decía un amigo, el que es servil es vil. ¿Sí? Cuando usted no tiene criterio propio, cuando usted depende del político de turno, cuando el político de turno lo mueve a usted como un objeto, pongo, quito,
allí su esencia se pierde. Cuando usted es servil, cuando usted no cumple su función, sino que cumple la función de otros. No es mayor. No es mayor. No es mayor. Es usted un mediocre. No es mayor. Perdóneme, maestro Silvio, yo recuerdo algo muy interesante de hablar de ser mayor. Usted es mayor no por la edad que tiene. Usted no es mayor porque tiene canas en el pelo, o porque ya tiene cédula, o porque puede llegar a la hora que le dé la gana a su casa. No. Usted es mayor cuando tiene la capacidad de determinar por usted misma o por usted mismo. Cuando usted no tiene que pedirle permiso a otro para actuar. Cuando usted tiene su propio criterio, ya se convierte en una persona mayor. Cuando usted no se deja alienar, cuando usted no se deja influenciar, cuando usted tiene unos principios y unas bases, unos principios rectores que lo ayudan a tomar sus propias determinaciones. Cuando no es servil, porque el que es servil es vil. Cuando el que está de sacamica, sacudiendo saco, ese no es mayor. Ese es un, perdóneme la expresión, un pequeño enano afectado por la ignorancia y por el virus de una cantidad de cosas. Y tristemente, me da pena ajena tenerlo que decir. Ni siquiera los medios de comunicación se han escapado, maestro Silvio. Ni siquiera los medios de comunicación se han escapado. Ni siquiera los periodistas se han podido escapar de ese oleaje de la mediocridad. Jairo Antonio, en su libro De la mediocracia a la democracia elocuente, nos dice lo mismo que ingenieros, que la mediocridad se puede superar con pensamiento crítico, con una actitud de compromiso, con una actitud de reflexión, con un reconocimiento de mis fallas, pero también con un reconocimiento de la crisis de la sociedad. Los medios de comunicación, y aquí lo tiene Jairo Antonio, dice mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. ¿Vio? Mantener al público. ¿Y quién hace eso? Los medios de comunicación. Y lo hacen adrede también. Claro, ¿no? esa es la función. Eso conviene, claro, eso le conviene. claro. Entonces, El contratico, ¿no? Claro, El contratico. Yo le voy a dar el contrato, pero no te pongas a hablar de eso. Yo te doy pero no digas eso, porque me espantas la clientela. Claro. Tanto Jairo Antonio como José Ingenieros nos dicen lo siguiente: la dignidad es la cima de todas las virtudes humanas. Ser digno es ser capaz de conquistar mi personalidad, que sea fuerte, de tener un fundamento interior, que me permita desarrollar un trabajo intelectual y un trabajo social donde la libertad y el optimismo se vinculen con la esencia del desarrollo de la sociedad. ¿Vio? Entonces, fíjese, Vianney, cómo estos hombres que hemos venido tocando desde la literatura y la filosofía en este quinto programa, es que esta propuesta nuestra tiene un hilo conductor, secuencia. tiene una secuencia lógica dentro de la presentación de autores, un enlace, ¿no? Exacto, que reivindican un nuevo modelo de sociedad. Perdónenme, un modelo de sociedad excluyente, ¿no? Incluso, sobre todo a estudiantes y todo, yo me imagino que estos programas secuenciales que su merced ha venido presentando los miércoles, pues si alguien se tomara la tarea de redactarlos, usted imagina el trabajo tan interesante que saliera, ¿no? Que produciría este tema de lo que se ha venido hablando acá, porque todo tiene una secuencia, Claro, ¿no? mire. Jairo Antonio dice de la mediocracia a la democracia elocuente. William, quiero leer. A mí hay un escritor colombiano que nos lo llevaron al olvido adrede, que es don José María Vargas Vila. Jairo Antonio, en la introducción de su libro, dice, en una nota bella tomada de Vargas Vila: en todas las horas decisivas de la humanidad, el mundo ha sido salvado por la elocuencia, aunque no haya sido nunca seducido por ella. El arte es el reposo después de la batalla. La elocuencia y la serenidad se excluyen
como el reposo y la acción, la atmósfera natural, la elocuencia, es la inspiración. ¿Y quién inspira? Este ser, este hombre que es capaz de reconocer su entorno, reconocer su sociedad. Yo le decía a Jairo Antonio en enero, este libro me lo llevó él el 25 de diciembre del 2019, que me encontraba recluido en la clínica María Ángel en Tuluá. Y ese 25 de diciembre fue para mí un gozo recibir leerlo, este libro, ¿no? Y comenzar. Y aquí hay algo que yo quiero que usted lea, y es los agradecimientos que da Jairo Antonio en su libro. Pues dice así: quiero expresar mis agradecimientos a mi hijo Bencos Camilo, quien siempre me animó a publicar estas ideas que él considera que son de actualidad y aportan a la reflexión en lo social y lo económico de la comunidad latinoamericana. A mi otro hijo, Carlos Federico Augusto, quien me ha diseñado la carátula y demás imágenes del texto. A Jorge Hernán Flores Hurtado, filósofo, que me ha colaborado con la revisión formal del texto. Perdóname, aquí falleció el 20 de enero, sí, ahora del 2020. A Silvio Terranova Arce, ¿vio? Filósofo directivo de la UCEBA, quien me ha animado a participar de la Feria Internacional del Libro de Cali en el 2019. A Helber Marín, entusiasta colaborador para realizar este proyecto. A los maestros que consideran que el fundamento de su proyecto de vida debe ser la reflexión crítica. Asimismo, a los funcionarios que consideran que la ética tiene como base la rectitud, y de manera especial al doctor Gustavo de Ruz, por el prólogo que orienta por un buen sendero al lector. También agradezco a mis eméritos maestros, Amado Osorio, Bertulio Salazar, Leonor Gallego, a Norma Velázquez, que en paz descanse, y a Raúl Aristizábal, Hernando Hincapié Herrera, que en paz descanse, y a Adolfo León Gómez, que en paz descanse, quienes me motivaron siempre a hacer reflexiones críticas. Nosotros tuvimos la fortuna de ser alumnos de estos maestros. Ahora en julio que estuve en Manizales, tan bueno que visité a uno de mis grandes maestros, el profesor Bertulio Salazar Giraldo. Bueno, estos maestros, y Jairo y José ingenieros, me hacen tomar esta reflexión. El ideal de la ética no es una fórmula muerta. Los ideales son hipótesis perfectibles. Una hipótesis es una posibilidad que yo puedo demostrar, puedo transformar. Entonces, ingenieros y Jairo me están diciendo, ojo, luchad por un mundo mejor, luchad por nuevas posibilidades. Nosotros que somos unos Quijotes, unos guerreros de esto de la educación, siempre buscamos alternativas por no caer en la mediocracia, sino en una democracia elocuente. Y entonces allí volvemos a reivindicar a un autor que reivindica aquí Jairo, como es Vargas Vila, reivindica a otro autor que está vivo, un lingüista y filósofo norteamericano, Noam Chomsky, ¿sí? Ese hombre que también, nonagenario, es uno de los más grandes críticos de Tron en este momento, ¿sí? Un hombre o un grupo o una raza son idealistas por circunstancias propias que determinan su imaginación a concebir el perfeccionamiento posible. Yo creo que es posible que estas sociedades se transformen. Los mejores hombres tienen que estar en los puestos de dirección. Las universidades no pueden estar, como decía ingeniero, en las manos de los mediocres. La política pública debe ser ejecutada por los mejores hombres, por los hombres mejores formados, con mejores bases en su campo disciplinar. Lo que advierte Platón: si nos desentendemos de la política, todo lo contrario ocurre, ¿no? Claro. Desentenderse de la política, dice Platón, permite que nos gobiernen los peores hombres, claro, de la sociedad. Por ahí hay unos ejemplos palpísimos, ¿no? Muy evidentes, que dejan claro que a nosotros nos han gobernado los peores hombres de la sociedad local. La sociedad local, por lo menos hablando de Guadalajara de Buga.
y que no hubiesen podido gobernar otras personas si a conciencia y con conciencia supiéramos elegir a nuestros gobernantes. Y no me refiero al gobierno actual, ni más faltaba, ¿no? Porque apenas llevan 41 días, escasos 41 días. Yo sí espero que sea un acierto a quienes han respaldado el gobierno con su eslogan Rojas de la Gente, ¿no? Que así se llama, ¿no? No sé. Bueno, Rojas de la... Pero que, espero que haga eco. Pero mire, cuando uno se pone a pensar en aquellos que manejan, regentan, sirven como modelo, lo que su merced está diciendo ahí. Por ejemplo, por ahí hay un guarda de tránsito, yo luego les voy a contar quién es. ¡Fa! El pito por acá, ¡pa! Para acá. Y él está sancionado por andar ebrio, borracho, manejando, y le quitaron la licencia y no puede conducir vehículo. Y entonces, ¿cómo hace para manejar un vehículo de la Secretaría de Movilidad? ¿A qué está jugando? Si el gobierno escandaliza con sus acciones, pues el pueblo, ¿cómo es que dice algo por ahí, no? Cuando el gobierno pierde la autoridad, cuando deja de ser ejemplo, pierde el respeto de la sociedad y de la opinión, ¿no? Lo mismo pasa con la educación, maestro Silvio. Estas iniciativas, aunque se haya escrito por parte de José Ingenieros, el italo-argentino, que trajo desde por allá de 1877, que llegó a este mundo y que partió en 1925, José Ingenieros, Giuseppe Ingegneri. Yo creo que esta exhortación, pese a haberse escrito durante mucho tiempo, todavía cala en nuestra actualidad, ¿no, maestro? Y sobre todo a los educadores, ¿no? A todo el conjunto de la sociedad. Ingenieros nos dice, la evolución de los ideales no sigue un ritmo uniforme en el curso de la vida social o individual. Los seres, todos que somos desiguales, no podemos pensar de la misma manera. Aquí, hace 110 años, ingeniero nos está diciendo, ojo, esas pruebas estandarizadas que ustedes tienen no nos pueden decir cuál es la verdadera calidad de la educación, ¿sí? Yo diría que nosotros, que medianamente queremos acercarnos a otras posibilidades, tenemos un ideal. Y siempre el ideal está en pos del progreso, no del regreso, ¿cierto? Uno quiere una sociedad con otras alternativas, con otras formas de estructuración. Dice ingeniero, los hombres sin ideales son cuantitativos. Pueden apreciar el más y el menos, pero nunca distinguen lo mejor de lo peor. Sin ideales sería inconcebible el progreso. Entonces el progreso, William, en la perspectiva de ingenieros, es un ideal. El progreso tiene que llevarme a mejorar como sujeto, pero ese sujeto que mejora las condiciones de su entorno. Para concebir la perfección se requiere de cierto nivel ético y es indispensable la educación intelectual. Sin ello no puede tener una sociedad ideal, porque lo otro es caer en el fanatismo y en la superstichería. Uno es supersticioso. Entonces, no más horóscopos, más ciencia, no más astrología, más astronomía, como dice mi amigo Carlos Caballero. Entonces, el hombre mediocre es ese hombre que desde la ciencia, desde la cultura, desde la política, polariza. Es aquel que excluye, es el que dice yo tengo la verdad. El que no está de acuerdo conmigo, mire, cuántos líderes y defensores de derechos humanos van asesinados en estos 40 y pico de días del año. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos? ¿Sí? Entonces, la mediocridad
para ingenieros es la falta de compromiso, la falta de ética, la simulación. Y esto de la simulación ya lo hemos tocado aquí en algunas oportunidades. Hay una novela de un premio Nobel de literatura norteamericana, Sinclair, una novela escrita en 1931. Si mi memoria no me falla, en la página 110 dice, y yo que me las picaba, no decía picaba, y yo que me consideraba un gran lector, un profesor de historia, que decía tener una gran biblioteca, no leía. Y entonces una vez está él descrestando, mostrándole la biblioteca a los amigos, cuando llega la esposa y le dice ahí al oído, ¿para qué hablar de esos libros que nunca has leído? Y eso le pasa a muchos personajes, ¿no? Hablan de lo que no conocen, ¿verdad? Entonces la mediocridad... Le hacen el monumento a la mediocridad. Claro. Usted recuerda que en algún momento estos hombres que adquirieron esas grandes fortunas y capitales compraban por metros y por colores los libros, ¿no? Tantos metros de libros azules, tantos de rojo, tantos de verde, y así bibliotecas grandísimas. Y las hay todavía de adorno. Claro. Las hay todavía de adorno. Para ingenieros, aquí en la página 45 nos dice que solamente en la historia de las sociedades el que deja un rastro en las cosas o en el espíritu es el que logra superar la mediocridad. Vivir es aprender. Y mire esta frase de ingenieros, cuando usted aprende, deja de ser ignorante. Lo que dice mi amigo Norberto Vallejo, ¿no? Quien lee un libro no vuelve a ser el mismo. Qué bonito traer algún día a Norberto Vallejo a este sería fantástico. Sería muy fantástico. Hemos aprendido muchísimas cosas en estos 54 minutos, maestro Silvio. Qué interesante. Tuvimos un pequeño, y ahí, mire, es un ejemplo, ¿no? Que tuvimos un pequeño impasse allí en el Facebook, y como quiera que sea, más terco yo, que ahí mismo traté de salir al aire, como se puede utilizar esa expresión, para estar en vivo con ustedes, porque la idea es precisamente darle a conocer, porque si un árbol cae en medio del bosque y nadie lo escucha, no hace ruido. Hay un libro de Juan Gabriel Vázquez de hace 4 años que se llama El ruido de las cosas al caer, lo recomiendo. Juan Gabriel, el ruido Vázquez, de las cosas al caer. Este año acaba de ganar el premio EAFIT de literatura. Hoy nos hemos aprendido, yo por ejemplo he recordado una frase que el maestro Silvio Terranova acentuó en esta noche. En eso nos parecemos todos, en que somos diferentes. Y como somos diferentes, tenemos derecho a pensar igual, ¿no? Sí. Entonces, vamos a finalizar este diálogo tan interesante, retomando un aforismo de Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, que trae también ingenieros en su libro, en la página 49, y dice así: Schopenhauer definió al perfecto filisteo como un ser que se deja engañar por las apariencias y toma en serio todos los dogmatismos sociales, constantemente ocupado de someterse a las farsas mundanas. Entonces, quienes no nos sometemos a lo mundano, quienes no somos esclavos de los politiqueros, de una u otra forma comenzamos a romper la mediocridad. ¿Sí? Porque rompemos los esquemas. Claro, porque hay una cosa, William, y amables televidentes y cibernautas, la mediocridad tiene grandes implicaciones de orden social. Ser mediocre es ser cómplice con el oscurantismo de una sociedad. Y el que es mediocre socialmente es aquel que se compromete, es aquel periodista que se vende, es aquel periodista que le pasan un contratico y coma calladito y no diga nada. La mediocridad, dice ingenieros, y diría Jairo Antonio Valencia,
es moralmente peligrosa. Claro. Porque es nociva para la historia del hombre. Qué interesante, ¿no? Entonces, este hombre que tiene una formación de médico, pasa por la psiquiatría, por la psicología, por la sociología y finalmente llega a la filosofía. Y funda una de las revistas más importantes de la difusión del pensamiento filosófico contemporáneo en el año 1915, hace 105 años. Imagínense. Bueno, entonces, Ingenieros con esa revista buscaba atacar la mediocridad intelectual, la mediocridad científica y la mediocridad filosófica, para superar la rutina, los prejuicios y lograr que el ser humano sea auténtico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestro Silvio Terranova. Gracias. Es muy importante la lección, la invitación, la exhortación. No solamente el maestro Silvio como ponente, como panelista invitado en esta oportunidad para hablarnos de José Ingenieros, sino a propósito de los escritos de este maestro italo-argentino, José Ingenieros. Así, abuelo de pájaro, y perdónenme la expresión, veía yo lo del hombre mediocre, donde acentuaba que la riqueza del ser humano no la determinan sus pertenencias. Y podía llegar yo a una cierta conclusión. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es plata. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es plata. Y hay gente que vive muy equivocada pensando que la riqueza la determina el acaparar, en tener puestos importantes, en tener las cosas materiales, cuando no se ve bien sino con el corazón, porque lo realmente importante nunca podrán contemplarlo los ojos, sino el trato. La riqueza del ser humano no radica en lo que se tiene, sino en lo que se es. Usted se va a morir igual que yo. Y yo hasta ahora no he llegado a ver el primer entierro con corotos. Con trasteos, ¿no? Con trasteos. Uno se lleva en lo que ha dado. Y la invitación, que suena muy coloquial, ¿no? Que no lo devuelvan del cielo por chambón. No sea mediocre. Lea, instrúyese, capacítese. Lea un libro para que no sea la misma persona siempre. Instrúyese, averigüe, documéntese, sea original. Es muy importante decirle a los amigos, sean original. En estos días le metí un coscorrón, un cocacho, como llaman a uno de mis hijos, porque decía, yo me quiero peluquear como se está peluqueando todo el mundo. Y yo, no, deje de ser copión, peluquéese como usted quiera, pero sin imitar a nadie. Sea original, sea auténtico, sea usted. Que antes lo copien a usted, pero no salga a imitar a otra persona. Ya terminando este espacio, eso me recuerda a Charlie Chaplin, que precisamente estamos en los 125 años más o menos, ¿no? Charlie Chaplin alguna vez iba en un tren de pasajero, en un vagón, y el tren hizo una parada en una estación. Y paró. Y mientras paró, él vio que en una mampara, por la ventanilla, vio que en una mampara había un concurso. Concurso de imitar a Charlie Chaplin. Y él le llamó poderosamente la atención. Un concurso que había en ese pueblo donde él estaba pasando, que había un concurso donde premiaban a la mejor imitación de Charlie Chaplin. Pues bien, el señor le dio por bajarse, se inscribió, se apuntó en el concurso sin decir que era Charlie Chaplin y quedó de tercero. Y quedó de tercero. Y entonces él concluyó, en la vida siempre habrá personas más grandes que tú, aunque tú te creas el número uno, ¿no? A propósito, hoy se conmemoran 36 años de la muerte de Julio Cortázar. Ah, sí, señor. 36 años. Por ahí hemos estado publicando. Ahora, hace pocos momentos publicamos algo de
Rayuela, de un fragmento de Rayuela que leía yo por ahí, entonces lo escribí y lo copié en un momentico y lo publiqué del libro Rayuela. Maestro, muchísimas gracias. A todos los amigos que nos han acompañado, gracias. Les ofrezco disculpas por la interrupción de ahora. A Ruth Cáceres, excelente charla. Felicitaciones, tan hermosa. Gracias, Ruth. Y a todos los amigos, a Margarita, a toda la gente linda que nos está acompañando en este espacio. A los amigos de Chivitas, que muchísimas gracias, ¿no? Y recuerden lo que dije inicialmente. Yo estoy de cerca con Chivitas. El que diga eso en el teléfono 237-2000 o vaya hasta la carrera 12-772, carrera 12-772 en Buga, le hacen descuentos especiales. Yo estoy de cerca con Chivitas y le dan su comidita para el gatico, para el perrito, el concentrado. Recuerde, si su perro come concentrado, no lo distraiga. Déjelo que coma tranquilo, ¿no? Muchísimas gracias. Nos vamos despidiendo y para despedirnos yo tengo que coger mire, aquí nos hicimos maestro, nos vamos despidiendo acá por el, mire, aquí. Chao, chao, nos vamos despidiendo por el